Hola chicos, en este vídeo vamos a ver la solución del ejercicio 4 de la EBAU de julio de 2021 de Castilla y León, de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En este vídeo veremos el ejercicio 4, que es de la parte de análisis. Dice, los estatutos de una sociedad ecologista dice que debe disolverse cuando supere los 100 socios. El número de socios viene dado por esta función, por nx, número de socios, igual a x al cubo menos 9x cuadrado más 24x más 64, siendo x los años transcurridos desde su fundación. Apartado A. ¿Cuántos han sido los socios fundadores? Transcurridos 7 años. ¿Cuántos socios habrá? ¿Se disolverá en ese momento la sociedad? Apartado B. Estudia crecimiento y decrecimiento del número de socios en el intervalo 0-7. ¿Cuál será el número mínimo de socios y cuándo se alcanzará? Bueno, pues empezamos por el apartado A. Para hallar el número de socios fundadores tendremos que ver lo que vale la función que nos dice el número de socios en x igual a 0, porque x es el tiempo transcurrido desde su fundación. Si sustituimos x igual a 0 en la función que nos dice el número de socios, obtenemos que el número de socios será 64. Eso será el número de socios fundadores, 64. Luego nos dicen que transcurridos 7 años, ¿cuántos socios habrá? Pues entonces a los 7 años sustituimos x por 7, siendo x los años transcurridos desde su fundación. Entonces n de 7 sustituimos en la función 7 al cubo menos 9 por 7 al cuadrado más 24 por 7 más 64. Y esto nos da 134 socios. Entonces, a los 7 años hay 134 socios. ¿Se disolverá en este momento? Pues entonces sí, porque dice que se tiene que disolver cuando el número de socios supere a 100. Entonces, si ya a los 7 años hay 134, pues esa asociación, según sus estatutos, se debería disolver. En el apartado B nos dice estudia crecimiento y decrecimiento de esta función del número de socios en el intervalo 0-7. ¿Cuál será el número mínimo de socios y cuándo se alcanzará? Bueno, pues para estudiar el crecimiento y el decrecimiento y máximos y mínimos ya sabéis que tenemos que hacer la primera derivada. Derivo esta función, la derivada será 3x cuadrado menos 18x más 24. La igualo a 0 y como al hacer la derivada tenemos una ecuación de segundo grado, al igualarla a 0, pues resolvemos esta ecuación de segundo grado. X igual a menos b a 18 más menos raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 4 por 3 por 24 partido 2a, que es 2 por 3. Sería 18 más menos raíz de 36 partido 6, 18 más menos 6 partido 6, igual a 24 entre 6, 4, igual a 12 entre 6, 2, ¿vale? Pues las raíces de esta ecuación son 4 y 2. Entonces, escribimos el 2 y el 4 en la recta real, y entonces el 2 y el 4 no nos están mandando a estudiar el crecimiento y decrecimiento en todo R, sino en el intervalo 0-7. Pues entonces tendremos entre 0 y 2, este 2 y 4 nos delimitan la función o la recta en tres intervalos, será entre 0 y 2, entre 2 y 4 y entre 4 y 7, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner, a coger entre 0 y 2 un punto, entre 2 y 4 otro punto y entre 4 y 7 otro punto. Y vamos a ver lo que ocurre en la función o qué signo tiene la función, la derivada, porque tenemos que estudiar el signo de la derivada. Vamos a ver qué signo tiene la función derivada en cada uno de estos intervalos, ¿vale? Entonces, entre el intervalo 0-2, ¿qué punto cogemos? Pues el 1. ¿Vale? Que es el más sencillo, sería 3 por 1, lo que evaluamos es esta función, 3 por 1 al cuadrado, que sería 1, menos 18 más 24. Entonces, 3 menos 18 más 24 sería positivo, ¿vale? El valor que nos da es positivo, lo que tenemos que mirar es el signo, ¿vale? Sería positivo, ¿vale? Sería menos 18 más 24 son 6, más 3, 9, ¿vale? Luego positivo. Luego, entre 2 y 4, cojo el 3, por ejemplo, sustituyo también en la primera derivada, 3 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 24, y esto me da menos 3, que es negativo.
Y luego, entre 4 y 7, pues he cogido el 5, por ejemplo. Pues sustituyo 3 por 5 al cuadrado menos 18 por 5 más 24 y me da 9. Luego, positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre 0 y 2 la función crece, entre 2 y 4 la función decrece y entre 4 y 7 la función crece. Esto es debido al signo de la primera derivada en estos tres intervalos. Entonces, como nos pide estudiar el crecimiento y el decrecimiento en este intervalo, pondremos entre 0 y 2 unión de 4 a 7, la función es creciente, y entre 2 y 4 la función es decreciente. Bueno, aquí en el 0 y en el 7, ¿vale? Lo podemos poner con corchete, porque en esos puntos no hay ni máximo ni mínimo. Y luego en el 2 y en el 4, pues habrá un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando la función crece y luego decrece? En el punto 2 cambia de ser creciente a decreciente. Luego en este punto habrá un máximo relativo. Y en el 4 la función pasa de decrecer a crecer. Luego en este punto habrá un mínimo, ¿vale? En x igual a 4 habrá un mínimo, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el número mínimo de socios y cuándo se alcanzará? Pues se alcanzará a los 4 años. A los 4 años de la fundación de la sociedad habrá un mínimo. ¿Y cuántos socios hay en ese momento? Pues tenemos que hacer sustituir x igual a 4, pero en la función original. Siempre cuando voy a hallar el valor del máximo o el mínimo, tengo que sustituir el punto en la función original, no en la primera derivada. La primera derivada nos sirve para ver el signo decreciente y decreciente, pero no para hallar los valores. Para hallar los valores, en x igual a 4, ¿cuántos socios habrá? Pues para los 4 años, si quiero ver los socios que va a haber, lo tengo que sustituir en la función original. Entonces sustituyo en la función que nos dice el número de socios x igual a 4, 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado más 24 por 4 más 64, y me da que hay 40 socios. En ese momento del mínimo de socios, el mínimo de socios serán 40, y eso ocurre a los 4 años de fundar la sociedad. Esto del máximo y el mínimo, ¿vale? Con este estudio del crecimiento y decrecimiento ya vemos que en el 4 hay un mínimo, pero también se podría estudiar haciendo la segunda derivada y viendo que la segunda derivada en x igual a 4 es menor que 0, y también así se confirma que en x igual a 4 hay un mínimo. Pero bueno, como aquí vemos ya cómo se comporta la función en este intervalo, es decir, que de 0 a 2 es creciente, de 2 a 4 es decreciente y de 4 a 7 es creciente, pues ya vamos a ver que en x igual a 4, que es cuando pasa de decreciente a creciente, ya tenemos ahí un mínimo relativo, que es lo que nos preguntan. Con eso nos valdría. Bueno, pues como veis, este ejercicio es bastante sencillo. Que sepáis que en el canal están los vídeos de todos los ejercicios de esta prueba y de la prueba de junio también. Pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias, chao.